En este video vamos a aprovechar un proyecto que creamos en un video anterior con el Spring Initializer. Si no saben cómo se usan, les recomiendo que vayan a este video. Va a aparecer una tarjetita en la pantalla, si no, vayan a mi canal, busquen Spring Initializer. Es un video que en 4 minutos van a aprender cómo crear un proyecto desde cero y este scaffolding. Como pueden ver, este scaffolding está vacío, tenemos main y test y es solamente una clase de ejemplo, y después tenemos la clase application y nada más. Bien, para arrancar con nuestra arquitectura hexagonal debemos crear los tres package, o sea, domain, application y infra. Para ejemplificar vamos a crear un CRUD de persona, el famoso CRUD de user, donde tenemos create, delete, get y update un usuario. Entonces necesitamos para esto crear nuestros usuarios, básicamente, que vamos a usar dentro de nuestra clase, dentro de nuestra aplicación. O sea, vamos a crear nuestro usuario, que tranquilamente lo podríamos crear en domain, pero para un poco de orden vamos a crear la carpeta pojos en principio, que son objetos que permiten básicamente interactuar en la aplicación. Creamos nuestros pojos, acá creamos nuestro usuario, nuestra objeto del domain user, donde recuerden que este proyecto ya tiene el lombok, puede tener nuestro getter, nuestro setter, nuestro builder, y con esos tres estaríamos como para manejarnos. De acá vamos a hacer tranquilamente un private ID como nos recomienda, un username y ¿qué más podemos agregar? Para simplificarnos la vida no vamos a agregar password, sino private string email. Total, no es una clase user de verdad. Bien, ahora bien, vamos entonces a aplicación. En aplicación nosotros, acá estamos construyendo de adentro hacia afuera, como pueden ver. O sea, en aplicación tenemos que tener tres cosas. Nuestros use case, que esto permiten exponer la aplicación hacia afuera. Vamos a nuestros objetos de servicios, nuestros servicios. Estos van a tener la lógica realmente de la aplicación. Vamos en inglés, perdón. Ahí, refactor rename, services. Y también vamos a tener nuestros puertos. ¿Qué son nuestros puertos? Estos puertos, como dijimos anteriormente, van a permitir comunicarnos también con el exterior de la aplicación. Pero son, podemos llegar a decir, de entrada de datos. Use case es como una interfaz que nosotros vamos a dar para que se comuniquen con nosotros. En otras palabras, entonces, nosotros use case vamos a crear acá adentro los referentes a users. Ya tenemos nuestros use case de user, que vamos a crear una interfaz en este caso, aprovechando lo que es Spring Boot con su inyección de dependencia y todo eso. Podemos hacer que nuestras interfaces sean muy útiles. Por ejemplo, get user. Creamos una interfaz que sea get user. Nuestro get user por medio, acá tenemos que importar desde pojos. Get user, podemos llamarle by id,
tenemos nuestro long ID, por ejemplo, y acá nosotros vamos a servicios, vamos a crear un user service, también el servicio, y este user service es una clase común que implementa nuestro get user. Implementamos y como pueden ver ahora tenemos que devolver un usuario por medio de este use case, ¿no? A su vez necesitamos también un puerto, algo que nos vaya a buscar a la base de datos o al servicio o a lo que sea este dato. A ver, para un getUserById básicamente no hay una lógica, o sea que es prácticamente un pasamano. Entonces acá podemos hacer un... En este caso le podemos decir cualquier nombre, pero sería un repositorio de datos. También vamos a trabajar con interfaces. Entonces sería un user repository donde vamos a tener un método que básicamente va a ser igual a este, porque nosotros le vamos a dar un ID y nos va a devolver un usuario. A ver, ya sé, acá donde dicen que estamos haciendo un pasamano, es feo, estamos usando muchas clases. Sí, básicamente no tengo una respuesta para darle contraria, pero si ustedes se fijan, dentro de nuestra aplicación, nosotros estamos hablando solamente de usuarios. Los usuarios de tipo user que tienen 3 datos claves, nada más que eso. Ahora, si vamos a nuestra infra sería lo por fuera de la aplicación, todo lo externo. Entonces acá nosotros vamos a tener que crear algo que se llame adaptadores, adapters, donde vamos a tener de entrada y de salida. ¿Por qué de entrada y de salida? Porque tenemos adapters que son para la entrada de nuestra aplicación, o sea, para ingresar a nuestra aplicación, por ejemplo, controllers por medio de un REST client, podemos tener expuestos un socket, podemos tener expuesto lo que sea, básicamente. Un proceso que se ejecute cada tanto tiempo puede estar expuesto a cualquier cosa. En cambio, nosotros en out vamos a tener las cosas que vamos a consumir desde afuera. O sea, acá es donde vamos a tener nuestros REST clients, también podemos tener acá nuestros accesos a la base de datos, o sea, db. Podemos tener varias cosas en out. En cuanto a in, en principio, como estamos haciendo una aplicación REST, vamos a tener los controllers. Y bien, entonces vamos a arrancar primero, como ya dijimos, de adentro hacia afuera. Vamos primero por de dónde vamos a conseguir los datos en nuestro user repository. O sea, vamos a ir a db, vamos a crear nuestro user repository implement, básicamente. Y acá es donde nosotros, esto es ajeno a la aplicación. O sea que acá, si nosotros vamos a conseguir de un MySQL, podemos tranquilamente decir MySQL. Esto es ajeno a la aplicación. Esto es donde la aplicación no tiene conocimiento de dónde consigo los datos. Acá es donde podemos ir a cualquier base de datos. Si en algún momento queremos cambiar nuestra forma de obtener los datos, venimos a esta clase y lo vamos a hacer. Por ejemplo, vamos a dar acá user in memory repository. O sea,
De esta manera vamos a, sin necesidad de una base de datos, tener algo en memoria que nos sirva como base de datos. Entonces vamos a implementar un user repository sin problema, donde acá tenemos nuestro método getUserById. Nosotros tenemos que tener una lista de usuarios en algún momento, entonces vamos a hacer un private final users long, donde tenemos un map of tranquilamente, y acá nosotros vamos a decir para el id 1 podemos crear nuestro user que tenga nuestro id 1, nuestro username, por ejemplo server 039, y nuestro email server 039 @gmail.com. Tranquilamente esto puede estar sin problema acá adentro. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acá dentro de nuestro método un users get id. Miren, acá así de simple, tengo nuestra implementación. Esto es un repository, nos olvidamos de hacer eso. Ahora le estamos metiendo notaciones de Spring. Ojo, técnicamente hablando, estas notaciones, a ver, si vamos bien a la teoría de lo que es hexagonal, no deberían estar acá adentro. Deberían estar dentro de la parte de infra, pero para nuestro caso y simplificar todo, tranquilamente se pueden hacer así. Bien, nosotros tenemos entonces nuestro user repository, donde hacemos un getById, tenemos un solo usuario en este momento en memoria, que es este, y tenemos nuestro método de getById. Si venimos a nuestro service, tenemos que pedirlo de repository, ¿no? Entonces hacemos un private final user repository, donde agarramos nuestro user repository y hacemos un getUserById. O sea que nosotros a quién estamos apuntando acá. Si se fijan, nuestro user repository es el de que está dentro de la aplicación. Nosotros dentro de lo que es la capa de aplicación desconocemos lo que hay dentro de la capa de infraestructura. Solamente conocemos domain por user y application porque estamos implementando un use case y consumiendo un repository. Pero este no sabe que hay afuera. En cambio infra, si vemos, infra sabe de las tres cosas. Sabe que hay un domain, sabe que hay un repository, sabe que hay una aplicación, sabe que hay un domain, básicamente. En este caso también, si se fijan, nosotros estamos usando user como un objeto común y corriente. Si quisiéramos tener una base de datos real, con notaciones de la base de datos probablemente JPA, donde tengamos básicamente varios campos, columnas, referencias, deberíamos crear un objeto entidad. Ese objeto entidad debería estar acá dentro de la parte de DB, o sea, entity. Acá es donde estaría el objeto de entity. Y acá podemos crear un package que sea repository.
propósito gris tranquilamente, mueve este objeto ahí, y dentro de entity tendríamos que crear nuestro user entity y que nuestro objeto se controle en base a user entity. Para este caso en particular no es necesario, o sea, podemos borrarlo y tenemos entonces nuestro repository que se comunica con el exterior consiguiendo los datos. Ahora bien, lo único que nos falta en sí es el controller para exponer estos datos para afuera. O sea, vamos a in controller, también en infra, creamos una clase que sea user controller, donde esto le vamos a decir que es un REST controller que sea de tipo nuestro value va a ser user, y acá vamos a tener entonces nuestro getMapping que va a ser un public response entity getUser. Acá esto no va a ser string, sino que vamos a tener dentro de controllers va a haber una clase que va a ser un DTO, porque necesitamos hacer transferencia de datos hacia el exterior. O sea que dentro de DTO vamos a crear nuestro user DTO. Esto va a responder nuestro user DTO. Dentro de control va a tener un mapper también. Este mapper tiene que tener user mapper, donde va a tener un método por ahora, y probablemente sean dos después, pero vamos a tener un public static. Nosotros necesitamos un user DTO, donde digamos tu user DTO. O sea que acá vamos a construir, vamos a transformar un objeto del domain, o sea, un objeto de la aplicación, a un objeto externo. Este objeto, como pueden ver, tiene que ser transformado. Acá nosotros en principio tenemos así, pero vamos a darle las mismas características que le dimos al anterior, o sea, le damos nuestro getter, setter, builder. ¿Qué datos necesitamos? Un int, un username y un email. Entonces acá nosotros vamos a venir, vamos a dar un user DTO, agarramos user, username, get username, email, get email, id, user.id. Hay un pequeño problemita, miren, es provider un int y acá un long. Esto puede pasar, de hecho lo tendré que cambiar si no queremos modificarlo. Por ejemplo, yo tranquilamente podría decir value of long, y esto tranquilamente, ustedes se fijan, no son iguales el DTO que el objeto de aplicación, se puede dar. A ver, no nos vamos a complicar la vida en este momento, es solamente un ejemplo, o sea que vamos a hacer
que nuestro user tenga esto que sea un long. Así no nos complicamos la vida. Pero tranquilamente podría darse, ¿no? Ahora volvemos a nuestro mapper. Tenemos los tres datos acá completos. Vamos acá. Y entonces, ¿qué hacemos en nuestro controller? Vamos a hacerlo muy simple. Donde digamos provide final, o sea, agregamos la dependencia del user repository. Nosotros acá, dentro de user ID, nuestra ruta completa va a ser user slash ID, y acá nosotros entonces vamos a tener que tener un path variable ID, básicamente. O sea, nosotros vamos a decir, si llamamos un get a user .1, esto nos tiene que devolver el user 1. ¿Ok? Entonces acá tranquilamente nosotros podríamos, ya estamos disponibles como para hacer un user service get user ID, donde le pasamos el ID. Esto nos devuelve un user, como ustedes pueden ver, y ahora ese user tenemos que devolverlo como user DTO, o sea, llamamos a nuestro user mapper to user DTO, hacemos un user, tenemos nuestro user DTO, y ahora tenemos que hacer un respond entity user DTO. Hasta acá todo muy simple, ¿no? O sea que si probamos acá debería andar todo sin problema. O sea, podemos ir a Gradle, Task, en Application. Ya tenemos la aplicación, como pueden ver, corriendo dentro del puerto 8080. Traemos el Postman para acá. Dentro del Postman vamos a llamar al localhost 8080. Acá vamos a llamar a user slash 1. Esto que responde user not found. Volviendo a la grabación, ya encontré el error. Nosotros acá le habíamos puesto REST controller value tanto, y deberíamos hacerlo así, básicamente para que ande. Ahora nosotros, si vamos y le erramos un stop and rerun, podemos ir, por ejemplo, acá a localhost user 1 y nos devuelve esto. Ahora bien, por ejemplo, si queremos hacer un user 2, nos va a devolver que internal server error, hay un error 500, pero esto en verdad debería ser un 404, ¿no? Vamos a ir a la aplicación, cannot invoke get username, porque user es nulo. Esto es un error que tenemos que ir aprendiendo a manejar, porque básicamente user, en este momento, este user nos devuelve un valor que es nulo. O sea, tranquilamente podríamos hacer if user null, responder un response entity not found. Básicamente, este código obviamente que se puede mejorar si esto es un opcional, pero vamos a mostrar ahora. Vamos a dar un rerun, y si vamos a lo que es nuestro sistemita aquí, podemos ver que nos devuelve un 404, donde no tenemos una respuesta, pero no hay problema con eso.
podríamos tranquilamente dar una excepción y esa excepción deberíamos cacharla dentro de nuestro int. Acá podremos hacer nuestro project http exception y también necesitamos un handler que la maneje. Handlers. Nosotros tranquilamente entonces acá podríamos decir un not found exception y acá en handlers controlarla. Vamos a hacer un create. Entonces vamos a hacer nuestro post mapping que va a ser en /user. Tenemos nuestro public response entity create user donde tenemos nuestro body que va a ser un user DTO. Hay que darle la anotación de request body. Request body, como pueden ver. Entonces, ¿qué haremos acá? En este caso, nuestro user DTO tiene que ser una entidad. Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos hacer llamar a nuestro caso de uso que sea crear un usuario. Entonces vamos primero a crear acá create user. Nuestro crear usuario, ¿qué va a recibir? ¿Qué queremos que reciba y qué queremos que responda? Como ustedes pueden ver, nosotros hicimos get user by id. Acá vamos a tener un user, create user y que sea de tipo user. Nada raro. Nosotros a nuestro servicio vamos a agregarle que implemente también nuestro create user. Hasta acá va todo normal. O sea, en nuestra aplicación no sabemos qué nos viene, sabemos que simplemente va a tener un usuario donde tengamos un create user tengamos nuestro user sin problema. Acá estamos en nuestro repository y si vamos a nuestro inController, si vamos acá a nuestro repository de implementación, nos pide que implementemos nuestro crear user. Vamos a tener que primero a user ponerle un user ID, básicamente. Vamos a tener que agregar en user. Primero tenemos que agregar a nuestro mapa nuestro user. ¿Qué es lo más probable? Este user no va a tener ID. O sea, nosotros tenemos que crear un ID. O sea que hacemos un long ID. Pero en vez de get user ID podemos usar un random o podemos ver nuestro users keys set donde tranquilamente podemos contarlo y a nuestra cuenta le damos +1. De esta manera nosotros vamos a saber que si tenemos de size 1, nuestro próximo user va a tener 2 tranquilamente de cuenta. O sea, acá nosotros podemos hacer nuestro getID nuestro user. Podemos setearle de ID este ID y luego hacer que nuestro ID sea este. Para lo cual vamos a responder después nuestro user. De esta manera estamos agregando un segundo valor a la cadena, tercero, cuarto y así. O sea que nosotros tenemos nuestro repository, nuestro service que sabe hacer lo que tiene que hacer, nuestros use case saben hacer lo que tienen que hacer, falta nuestro controller,
tenga acá la habilidad de crearlo. Para esto lo primero que tenemos que hacer es agarrar y decir nuestro user mapper, o sea, nuestro user mapper tiene que saber desde tu app object, tranquilamente le podemos poner este nombre, tenemos nuestro user DTO y esto queremos que nos devuelva un user y ahora salimos toda la información para usarlo. Para crearlo acá tenemos nuestro objeto que tenemos que retornar. Obviamente podemos retornar esto así y hacemos la misma asignación que hicimos anteriormente. A username le damos tanto, a email le damos tanto y a id le damos ese valor. O sea, básicamente nosotros agarramos, creamos el objeto de aplicación, luego acá hacemos nuestro created user porque tenemos un usuario creado y respondemos awk con mapper básicamente. O sea, tenemos acá ingresa el objeto, lo pasamos a un objeto de aplicación, usamos la aplicación, nos vamos con un objeto nuestro. Esto básicamente tendría un llamado que sea de tipo post user y esto nos respondería un user, por ejemplo 2. Tranquilamente esto podemos probarlo ya. Está para run. Vamos a nuestro postman. Tenemos nuestro get que sigue andando. Si ahora vamos a hacer nuestro localhost user con un post y en body le damos raw JSON, tranquilamente le damos username ale email .com. Hacemos un post que es lo que pasa internal user, que el problema hay unsupported operation decorator. Acá tenemos en la implementación nuestro put porque es static of no. Acá tenemos un problema porque esto es una colección inmutable y nosotros queremos mutarla, o sea que tenemos que pasar esto a new hashmap. Queremos hacer un new hashmap. Acá tenemos que tener un constructor, o sea que vamos a un public memory response client y en nuestro constructor vamos a darle a users los valores necesarios. A users le damos nuestro map of no. Tenemos que hacer un user.put y ahí tenemos el primer valor. Acá es donde a user le decimos put 1 y ahora nuestro user, ahora nuestra colección ya no es más inmutable. Vamos a darle un stop and rerun.
Vamos a ver acá, si le damos acá, nos responde el 2. Si venimos, por ejemplo, acá, tenemos el 1. Acá tenemos el 2. Por ejemplo, tenemos todo ok. Y por último, como para cerrar acá el video, vamos a hacer un get all. O sea, hacemos nuestro en controller. Vamos a hacerlo al revés, así vamos viendo. A ver, en un principio esto es muy lento. Una vez que tenemos ya todo estructurado, hay clases que son simples, hay clases que no. Por ejemplo, acá vamos a dar user, nuestro get all va a ser public response. No tenemos un get user, sino va a ser una lista de users donde no le vamos a pasar nada y queremos absolutamente todos. O sea que tenemos que crear un use case, o tranquilamente podemos agrandar este use case porque acá tenemos todas las búsquedas. O sea, podemos dar acá tranquilamente el get users de Java Utils. Esto no va a saltar de error acá porque nos falta un método donde acá vamos a tener nuestra lista de ¿qué? De usuarios. O sea que tenemos que llamar user repository get users sin datos, sin nada. Como ustedes pueden ver, acá le agregamos nuestra clase de application. Vamos a lo que es nuestro repository. También nos va a pedir porque está implementando ahí algo. Y acá, en vez de responder un map of, tenemos que responder nuestro users. Punto, no es nuestra key, sino nuestros values. Cast to básicamente esto nos devuelve una colección, tenemos que castearlo a lista. Entonces nuestro controller tranquilamente ya podemos llamar a lo que nos falta, o sea, podemos hacer en este caso un return of user service.getUser y esto lo encerramos con un response of tanto. ¿Qué es lo que pasa? User DTO, user services, o sea que acá a nosotros nos falta una local variable que va a ser users. Hasta ahí una lista de users. Tenemos que crear nuestra lista de DTOs, user DTOs, donde va a ser user.stream.map y uno a uno tenemos que llamar a nuestro user mapper, donde tu user DTO, y a esto le damos una collection to collector to list. Vamos a hacerlo más simple, no nos vamos a complicar, y esto creamos el local variable user DTOs user DTO, y ahí quedó todo más lindo. Ahora vamos a achicar esto para que se vea mejor. Esto lo podemos dejar así largo o dejarlo de una forma más estética, así. Y ahora si hacemos nuestro rerun, podemos ver que tenemos nuestro user 1, user 2 todavía no existe porque recuerden se queda en memoria, entonces se borra. Tenemos nuestro user que no le gusta algo, vamos a ver qué es. Hashmat values cannot bus list. Ok, esto no se puede convertir tan directamente.
¿sí? Vamos a hacerlo más simple, le damos un string to list y ahora sí se va a poder. Tenemos en nuestra lista solamente un usuario que va a ser este. Por ejemplo, si ahora nosotros agregamos nuestro segundo usuario, ahí está agregado, ahora tenemos en memoria dos usuarios y así podemos ir probando tranquilamente. Bueno, esto no es un CRUD completo porque nos falta el update, pero como para tenerlo en cuenta, digamos, siempre con nuestro arbolito acá al lado, si se fijan tenemos nuestro use case, nuestros service que implementan los use case para dar respuesta a esto, o puede haber service que no implementen use case. Acá en este caso son servicios que implementan y consumen repository. Puede haber servicios solamente de aplicación. Y si se fijan, seguimos acá sin romper nada y solamente consumimos las clases de domain. No consumimos nada de infraestructura. O sea, para la aplicación es totalmente lo mismo consumir una base de datos en memoria, consumir un MySQL, un Postgres, un Mongo, porque si se fijan, nosotros en user, en nuestra clase user, nunca le dijimos de qué tipo es, nada, no agregamos notaciones de Mongo, de una SQL, nada. Es como, para la aplicación, él sabe que lo está guardando en algún lado y lo puede recuperar. O sea, tiene este puerto que termina diciendo, vos cualquier base de datos, cualquier cosa que me permita guardar, crear y obtener toda la lista, eso me sirve, básicamente dijo. Y nosotros eso estamos definiendo en infraestructura. Acá, que como se fijan, es una lista en memoria, un mapa en memoria que tenemos acá, puede ser cualquier cosa. ¿Y quién consume la aplicación? Lo consume controller. Fíjense, el controller solamente interactúa con la aplicación, con user porque la aplicación le devuelve, por eso domain lo consume, si no tranquilamente podríamos omitir esto. Bueno gente, espero que les haya gustado este tutorial, se hizo un poquito largo, pero la idea es que aprendan bien el paso a paso de cómo hacer un proyecto con arquitectura hexagonal, pensándolo capa por capa, qué función tiene que tener cada uno y así poder implementar futuras features que se vayan pidiendo en sus proyectos, teniendo un criterio sobre dónde debería estar cada una. Si les gustó este contenido, no olviden de seguirme. Y como ya saben, en el canal van a encontrar dentro de la parte de videos, muchos videos con tutoriales sobre programación. Y en la parte de shorts, algunos memes. Nos estamos viendo en un futuro video. Chao.